Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de su podcast favorito, La Biblioteca de Alejandría. Este podcast que se ha tratado de configurar como este espacio de intelectuales, este espacio elevado, este espacio en donde traemos a los profesionales que nos pueden aclarar todas las dudas, a profundizar sobre los temas, a darnos información valiosa que podamos utilizar en un momento dado y que va a servirnos a nosotros en nuestro desarrollo y en el entendimiento mejor de cómo funciona la sociedad. Y el día de hoy, la verdad es que hablando de cómo funciona la sociedad, mucho se dice acerca de cómo operan las ciencias sociales y las distintas ramas de las ciencias sociales, y una de las ramas, creo yo, fundacionales de todo el bloque social tiene que ver con la antropología, y precisamente por eso es que el día de hoy me congratulo y nos vestimos de manteles largos, porque contamos en este estudio con una visita de esas que se tienen que conjuntar un chingo de astros para que se den ahora. Nos encontramos aquí con el famosísimo maestro de los cuyos, el Master Cuy. ¿Cómo estás, hermano? No, pues muchas gracias por invitarme. Pues ya sabes, aquí cumpliendo el sueño del fan. ¿Sí? No, mi estimado Master Cuy. Si tú eres el experto aquí, si gustas presentarte con la audiencia. No, pues bueno, mi nickname es Maestro Cuy, me llamo Héctor Sánchez. Soy ingeniero bioquímico, egresado del Politécnico y antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El resumen es, me hago ingeniero bioquímico, empiezo a trabajar en industria, luego tú sabes, crisis de la mediana edad, y empecé a interesarme por cómo funcionaba la sociedad y demás, y de ahí empecé pues el interés por la antropología. Güey, muy chingón. O sea, la verdad es que esta conjunción de, por un lado, ingeniería y por el otro lado, antropología, la verdad es medio curiosa, es muy raro de ver, creo yo, porque generalmente, y tú me lo sabrás mejor que yo, la banda de ciencias duras está como por un lado, la banda de ciencias sociales está de un lado completamente distinto, a veces ni siquiera quieren estar en la misma escuela juntos. Entonces, pues el hecho de que tú hayas hecho esta transición de un lado hacia otro, la verdad está muy padre. Y pues justo me gustaría empezar por ahí también un poquillo. ¿Por qué decides hacer esta transición? O sea, ¿por qué de algo que estaba como tan definido como es la ingeniería dijiste, o qué fue el momento o el hito que dijo, ¿sabes qué? Prefiero este otro camino de acá. Mira, el asunto va por un libro y por un trabajo que tuve. Resulta que yo salgo de ingeniería bioquímica y empiezo a trabajar en una fábrica. Entonces, sucede, no sé si le sucede a todo el mundo, a mí me pasó, que en un turno de la noche empecé a pensar, el significado cósmico de mi vida es tener andando esta mamada. O sea, la máquina escupiendo latas azules y yo diciendo, para esto nací. Justo entonces estaba yo leyendo un libro sobre terrorismo islámico y dije, voy a hacerme experto en este desmadre. Entonces me metí a clases de árabe y dije, voy a hacerme yo experto en sociedad y cultura, cómo funciona la cultura en Medio Oriente, cómo funciona acá, cuáles son las diferencias de los grupos armados y demás. Y yo con esa idea de yo querer trabajar como en el CISEN o no sé, una cosa así es como entré, obviamente sabiendo nada del mundo. Güey, qué chingón, o sea, qué chingón que ese momento te haya llegado así, porque además creo que mucha gente de sociales le llega a un momento similar, ¿no? O sea, mucha gente que está en el área de sociales, no voy a hablar por los de comunicación porque la verdad ellos se cuecen aparte, pero sociólogos, politólogos y demás, antropólogos, como que llega un punto tal en el que a partir de su contacto con el ambiente, con la vida, con la sociedad, algo les genera un ruido, ¿no? Algo les genera esto no me está cuadrando por alguna razón que sea, y entonces se abocan a encontrar esa razón, ¿no? Y entonces tienes a los sociólogos explicándolo desde sistemas y teoría de sistemas de Luhmann, y entonces tratan de entender cómo las funciones de la sociedad van jalando. Tienes a los politólogos diciendo, no, es que el pedo es el poder y la distribución y cómo se relaciona y demás. Y entonces tienes a los antropólogos cuya función de explicación se encuentra en la cuestión de la cultura, precisamente, ¿no? Y entonces la primera pregunta que te quería hacer con respecto ya del tema que estamos tratando es, ¿qué es la cultura? Mira, tú sabes que hay un montón de escuelas que definen cultura de una forma bien distinta. Si tú quieres ver a antropólogos peleando, hazles justo esa pregunta. La definición que a mí me parece más correcta es que cultura es la forma en la que significamos todo lo humano. O sea, nosotros hacemos cosas, pero interpretamos las cosas que hacemos. Entonces, ese sistema de significados es lo que nosotros podríamos denominar cultura. Ok, ahora, esta cuestión de este sistema de significados que se abarca en distintos planteamientos, desde los planteamientos hermenéuticos, desde los semióticos,
desde los estructurales y demás, ha encontrado, creo yo, me sabrás tú corregir, mucho auge actualmente, ¿no? Es decir, y yo creo que desde una deslectura de la teoría antropológica, esta idea de en tanto todo es sentido, en tanto todo es interpretación de las cosas que hacemos, pues pareciera entonces que el mundo social realmente se encuentra en este mundo de sentido y lo desvinculan completamente del mundo material que subyace, ¿no? Es decir, de todos aquellos objetos en el mundo o en el entorno que hay detrás de aquello de lo que le damos sentido, ¿no? Y entonces aquí lo que me gustaría preguntarte también es, ¿tú cómo ves esta cuestión? O sea, ¿tú crees que todo es interpretación, que todo es sentido, que todo es la explicación que nosotros le damos a, o crees que hay algo que precede a, que es algo material, un mundo objetivo, o es un poco de ambas, o cómo funciona esa cuestión? Mira, la deslectura que tú comentas es una cosa que a mí me hace mucho ruido. Resulta que a mediados del siglo XX, las ciencias sociales se montan a un carro que le llaman en el mundo de la teoría el giro lingüístico. Para la gente que nos está escuchando, el giro lingüístico es que agarraron a la cultura y quisieron estudiarla como si fuera un texto. Entonces, así como tú buscas sujeto, predicado y demás, en términos muy, muy simples, pues obviamente hay ensayos más elevados en donde a los textos los puedes deconstruir y puedes reinterpretarlos y demás. Entonces, un grupo de gente, pues que se dedicó a estudiar las ciencias sociales como si fueran un texto, se subieron a ese tema de hay muchas interpretaciones, es una guerra de narrativas, podemos resignificar las cosas y en mi opinión esa es eh, esa es la causa de la locura que tenemos el día de hoy. Entonces, a mí me parece que es una lectura errada porque yo me considero un marxista de los duros. En el entendido de un marxista de los duros, yo soy un materialista muy, muy duro. Yo sí creo que hay primero una base material y que no podemos desvincular lo social de la base material por una razón muy concreta. Incluso aún suponiendo que nosotros fuéramos nada más significado, ese significado lo damos con un cerebro material y está limitado obviamente a las capacidades de nuestro cerebro material. O sea, nada más por eso tenemos que regresarnos a lo material y de lo material es de lo que nace todo. Y los posmodernos, que son los que se subieron a esta onda lingüística, como que se les olvida un poco. Y digo, ahorita que estás mencionando esta cuestión de las guerras de narrativas, eso nos adelanta también un poco al núcleo de lo que realmente estamos platicando el día de hoy. Porque muchas veces la gente, y ya los he leído en los comentarios, dicen como de, no, es que platican de mucho, pero el título no me dice nada. No, estamos planteando las bases de toda la conversación que gira en torno al tema del día de hoy, ¿no? Porque para los que apenas están sintonizando ahorita, justo esta conversación gira en torno al tema de la cultura política, precisamente. Y justo es curioso que mencionas esta cuestión de la guerra de las narrativas, porque creo yo que se da este giro a empezar a ver cómo funcionan las narrativas en función de la articulación de gobiernos. Y entonces la problemática que une un poco esta cuestión narrativa lingüística junto con la cuestión política es ¿por qué la sociedad decide organizar sus gobiernos de cierta manera? Y entonces viene la respuesta antropológica que tiene que ver con la cultura, y entonces viene esta cuestión del concepto de la cultura política, ¿no? Y entonces, abonando un poco a partir de la definición que tú acabas de dar de cultura, que tiene que ver con todo este conjunto de significados que nosotros compartimos socialmente como un todo, viene también la parte política, que también tiene que ver con aquellos elementos públicos que van gestando la forma en la que nos organizamos socialmente y que están investidos de cierta autoridad. Y si juntamos ambas definiciones, entonces quedamos que cultura política, esto no viene en ningún libro de texto para que no vayan a buscar la cita, cultura política la podemos definir como el conjunto de sentidos que tenemos socialmente distribuidos en torno a cómo se tiene que organizar una sociedad gubernamentalmente hablando, políticamente hablando, y cuáles son los entes que deberían de constituirlas y por qué, ¿no? Y entonces, aquí la pregunta que me gustaría hacerte ahora sí en cuestión de cultura política es, ¿cuáles o cuáles son las distintas variables que tú consideras pertinente en lo que se entiende del análisis de la cultura política? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dirías,
Si queremos analizar la cultura política de un gobierno, de una población, de un estado, estas son las 3, 4, 5, 10 variables que deberíamos de empezar a tomar en cuenta. Yo no diría 5, yo diría que son 3 en 2 polos. La primera, ojo, esto no es invento mío, es marxismo y Gramsci. La primera parte es la infraestructura. La infraestructura se refiere a cómo están organizadas las cosas. El segundo nivel es la estructura. La estructura se refiere a cómo están organizadas las instituciones con las que administramos las cosas. Y en un tercer nivel, que ya esto es muy gramsciano, está la superestructura, que son los relatos y las ideas con las que nosotros administramos a las instituciones, con las que a su vez administramos las cosas. Entonces, si tú quieres entender cómo funciona la política en cualquier lugar a donde tú te pares, desde la Ciudad de México hasta los Zulus en África, tú tienes que ver las cosas, las instituciones y los relatos que le dan sentido a cómo operan esas instituciones. Y el día de hoy, yo lo que noto es que hay un gran debate en nuestro México y en todo el mundo occidental entre la libertad y la igualdad, en el entendido de que unos están jalando un poco más hacia queremos ser un poco más libres y otros dicen no, ser demasiado libres es inseguro, vamos a tratar de ser más iguales. Entonces, la sociedad del día de hoy no está poniéndose de acuerdo en cuál es el justo medio de ambas cosas, porque optar por toda la libertad es vivir en la ley de la selva, nadie quiere vivir en la selva. Pero optar por toda la igualdad es vivir en Corea del Norte y también nadie quiere vivir en Corea del Norte, ¿no? Entonces nos está tocando un poquito ponernos de acuerdo en eso, pues obviamente hay relatos de un lado y de otro lado que instrumentalizan para poder acaparar cómo operan las instituciones y a su vez al final administrar las cosas, porque al final eso es política igual, no viene en ningún libro de texto, pero política es administrar recursos, administrar el conflicto que implica la repartidera de recursos. Ok. Y digo, voy a retomar un poco el modelo de análisis de 3 elementos que acabas de plantear, para entonces, a partir de este modelo, si es que pudieras hacerlo, definir entonces qué sería la cultura de política de izquierda y la cultura política de derecha, ¿no? Partiendo de que, digo, creo yo, los dos parten, vamos a ponerlo así, en el primer nivel de las mismas cosas, es decir, de los mismos recursos como base, pero entonces las diferencias deberían de encontrarse en las instituciones que ambos plantean para administrar esas cosas y en las ideas que ambos plantean para administrar esas instituciones. Entonces, con base en este estructura de análisis que planteas, ¿cómo podrías definir entonces cuáles son las instituciones que plantea la izquierda para administrar las cosas? ¿Cuáles son las ideas bajo las cuales se fundamentan en las instituciones cuando hablamos de izquierda? ¿Y cuál sería su contraparte en la derecha? Mira, voy a mantenerme en la derecha y la izquierda, que es pop y que es lo que se está discutiendo el día de hoy. El conflicto básico de izquierda y derecha, pop, ¿sí? Es en primera instancia libertad social o control social y libertad económico o control económico. Entonces, si tú te pones en el lado de la derecha, pop, sería libertad económica, control social. O sea, vamos a proteger a la familia, vamos a controlar eso, pero vamos a abrirnos a ser globalistas y que vengan las empresas extranjeras y demás. Eso sería, en resumen, la derecha pop. Y la izquierda pop es justo la antítesis de eso, que sería la libertad social, que es vamos a dejar que los niños trans sean niños trans, güey, o sea, no hay límite en ese lado, pero también está el lado de control económico, que los grandes paguen y vamos a hacer una política redistributiva y demás. Obviamente esta derecha pop y esta izquierda pop son la versión deslactosada de lo que se empezó a gestar en la Revolución Francesa de vamos a ser globalistas, de cuando la izquierda dijo, vamos a ser globalistas, vamos a ser cientifistas y demás. Obviamente ha perdido contenido eso conforme se ha ido masificando
Y ese es el pleito que tenemos el día de hoy. Ok. ¿A qué te refieres con esto de que ha ido perdiendo contenido? Mira, lo que sucede es que hay un autor que se llama Richard Dawkins, y Richard Dawkins maneja que nosotros pensamos a través de memes. Meme es una especie de unidad hipercondensada de cultura que puede brincar de mente a mente, un poco así como el gen. De hecho, viene de gene y meme, es el símil, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esas ideas pequeñitas que pueden brincar de mente a mente y que pueden masificarse, pues obviamente como son unidades culturales pequeñitas, se pierde contenido, porque son ideas básicas, son sensaciones, son conceptos muy de sentido común y demás. Entonces, es muy diferente hablar con un progre que se hizo progre a través de lo que lee en internet y de lo que cuenta con sus amigos, que un progre que se hizo progre de sentarse a leer autores clásicos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno y otro, aunque piensen más o menos las mismas cosas, uno, por venir de cultura masificada, tiene menos contenido. A eso me refiero con que pierde contenido. Uno es cultura académica y la otra, a falta de una mejor definición, es cultura de meme. Ok. Y en ese sentido, esta izquierda y derecha pop estaría fundamentalmente basada en cultura masificada, ¿no? Sí, o sea, yo estoy completamente convencido de que la izquierda y derecha popular, porque sería lo de pop, o sea, por eso le llamo pop, viene de cultura masificada y la cultura se masifica a través de meme. Ok. Y digo, esto que estás planteando a mí me parece muy interesante porque, digo, a la luz, ¿no? Ahora sí, un poco de los resultados electorales que hemos visto, no solamente en México, sino también acaban de salir los de Europa, en donde, pues básicamente los partidos de derecha de toda Europa barrieron con los partidos de izquierda en la gran mayoría de países. Cuídense porque el partido de derecha alemán ya está subiendo otra vez y ya sabemos que esa banda no es muy positiva, que digamos. No tiene buena historia. No tiene buena historia, ¿no? Ya cuando los alemanes empiezan a votar a la derecha dices, ay, uy. Da miedo. Sí, no, en especial uno con ciertos colores de piel ya dice, ay, uy. Pero la realidad, ¿no? Y esto que estás planteando, esta disyuntiva, ¿no? Que se genera entre, por un lado quieren control social y libertad económica, y por el otro lado libertad social pero control económico. ¿Cómo se está planteando en el esquema mundial? Es decir, ¿tú cómo estás viendo que se están reconfigurando los bloques? Por ejemplo, tenemos que recientemente Lula da Silva volvió a ganar Brasil, pero del otro lado tenemos que en Argentina ganó Milei, tenemos que en México acaba de ganar Claudia Sheinbaum, tenemos que en Estados Unidos se está peleando ahorita otra vez Donald Trump si es que no lo meten a la cárcel, tenemos que en Europa la gran mayoría de países están votando hacia la derecha, salvo España, que ya creo que ya esa madre ya fue, pero la realidad es que esta disyuntiva nos está planteando un mundo que se orienta hacia dónde tú lo ves. Un mundo más orientado hacia el globalismo, un mundo que se está retrayendo. ¿Tú cuál es el análisis que haces de todo este tipo de resultados? Yo lo que te podría decir es que lo que llaman el norte global tiene una tendencia obviamente completamente distinta a los países a los que les tocó perder. Eduardo Galeano decía muy bien en Las Venas Abiertas de América Latina que el problema que tiene la modernidad es que es un barco con más náufragos que paseantes. Precioso Eduardo Galeano, léanlo. Entonces, a mí me parece que en América Latina tenemos precisamente ese problema, que la modernidad hizo demasiados náufragos y muy, muy pocos paseantes. Entonces, pues estamos viendo, obviamente, que esos náufragos están votando todos en bloque por proyectos muy concretos, ¿no? Que obviamente buscan el modo de pues más o menos elevar la calidad de vida de las masas. Ya sean proyectos populistas de derecha que planteen eso, o proyectos populistas de izquierda que planteen eso. No me parece que un país que no esté en esa situación de grandes masas precarizadas opere a las mismas, pues a las mismas lógicas. Y precisamente por ese motivo, pues de pronto lo que sucede en Europa, que es un giro a la derecha, no se parece tanto a lo que tenemos nosotros en América Latina. Sería como esperar que las sociedades del África
se parecieran a las sociedades de los países nórdicos. No, no pasa. Claro. Digo, ahí también, y justo es parte de la pregunta en ese sentido, lo que también hemos estado viendo, particularmente en Europa, ha sido el incremento de los flujos migratorios, particularmente de las zonas, pues sí, de Medio Oriente y también de África. No basta con ver la selección francesa para saber de qué estoy hablando. Pero justo te lo planteaba en esos términos y en la pregunta de por qué crees tú que la derecha está ganando escaños en Europa, porque la realidad que estamos viviendo hoy en día es que, por ejemplo, en países centrales como Noruega, como Holanda, como Alemania, como París, como Francia, han visto incrementos, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de delitos violentos, por así decirlo, y que casualmente vienen de países o los que perpetran estos delitos vienen de países que no son de Europa Central, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría preguntarte, particularmente de lo que está pasando en Europa, que coincido que es completamente diferente a lo que pasa en América Latina, o sea, ¿tú crees entonces, o tú dirías entonces que esta cuestión de el control social, como lo planteabas tú en esta cuestión de derecha, está jugando un papel para decir, a ver, tenemos que controlar estos flujos migratorios, tenemos que controlar cómo opera nuestra sociedad, tenemos que restringir libertad social y eso estaría fundamentando un poco el voto de derecha europeo? ¿O cómo lo ves tú? Yo pienso que sí. Y mira, hablando pues de cómo funciona el ser humano, los seres humanos somos animales gregarios, o sea, nos juntamos en pequeños grupos de personas y haces identidad con esos grupos de personas. Los estados-nación explotan un poquito eso, se inventan identidades. La gente que me está oyendo dirá, o sea, dame un ejemplo de cómo nos inventamos identidades. Tan fácil como que somos el país azteca, aunque el imperio azteca era como muy pequeñito y ni siquiera era azteca, era mexica, y pues hasta los que descienden de los olmecas, los que descienden de los mayas, los que descienden de los totonacos, a ellos también les tocó que lo represente la selección azteca. O sea, son identidades inventadas, pero nosotros como somos animales gregarios respondemos a eso. Si tú tienes a una comunidad europea, voy a inventar, españoles, que se sienten españoles, se sienten identificados con otros españoles, y de repente viene una masa de personas con las que ellos sienten que no tienen nada que ver, obviamente van a sentir eso como un ataque. Y era lo que yo te comentaba hace un rato, que es que que las grandes masas votan a lo que les promete mantener o elevar su calidad de vida. Si esas grandes masas leen esos flujos migratorios como un ataque, pues obviamente van a votar por la fuerza política que le ponga freno a esos problemas. Como tú sabes, pues yo trabajo en Colombia. La primera vez que yo llegué a Colombia, yo llegué pensando, no, esos colombianos son muy malos, tratan muy mal a los venezolanos. Pero hasta que te toca el día a día de vivir en Colombia y de vivir en un lugar a donde el flujo migratorio es un desastre, porque eso es un desastre migratorio lo que hay entre Colombia y Venezuela, te das cuenta que en realidad la convivencia es difícil, es ríspida, es áspera. Y precisamente porque la convivencia es complicada, pues las personas que ya viven en Colombia dicen, pues de pronto habría que poner orden. Entonces, ellos se sienten mucho más proclives a votar por una fuerza política que diga, vamos a poner orden social. ¿Sí? Entonces, me parece que va un poco por ahí. Es grandes masas que se sienten colectivamente atacadas por un problema y tú tienes una fuerza política que ofrece una solución. Las soluciones regularmente son de orden y pues ahí tienes los giros que son hacia la derecha. Ok, digo, esta explicación la verdad me parece muy buena, ¿no? El explicar los votos o los giros hacia la derecha en sociedades que están buscando un poco más de orden, pero entonces ahora tenemos la otra perspectiva, es decir, aquellos giros que se están dando hacia la izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, pongo varios ejemplos, el propio México, ¿no? Que, digo, algunos dirán, no, es que el Partido Revolucionario Institucional era de izquierda y demás cosas, bueno, la realidad es que venimos del PAN, un partido católico conservador de derechas principalmente. Luego se da un giro hacia un partido, a lo mejor no de izquierda tradicional, pero sí más cargado hacia la izquierda, como lo es Morena. Luego también tenemos el caso de Estados Unidos, que venían de Donald Trump y se pasan a Joe Biden y a Kamala Harris y a toda esta
bola progre izquierda rara que está construyéndose en Estados Unidos, pero también tenemos el caso brasileño, ¿no? Que es el caso en donde salimos de Bolsonaro, un partido de derecha en donde se había tratado precisamente de implantar un cierto orden social, volvemos a votar hacia izquierda Lula y tenemos así varios otros países. Pero sacaron a la mala Lula. O sea, en el caso brasileño, yo no sé si podríamos leerlo como que la gente quería derecha. En tanto sacaron a la mala Lula. Ok. Pero entonces, estos giros hacia la izquierda, digo, si los giros hacia la derecha se dan buscando orden, los giros hacia la izquierda, ¿a qué responden entonces? A derechos colectivos. ¿Sí? O sea, una forma muy fácil también de resumir es, las derechas piensan mucho en individuos, las izquierdas piensan en colectivos. O sea, lo ves incluso que hay lobbies ya para todo. Hay lobbies para la gente que le gustan distintas cosas en la cama, hay lobbies para gente que tiene trastornos mentales, hay lobbies para todo. O sea, les gusta colectivizarse. Que no está mal, o sea, los seres humanos tenemos esa tendencia. Entonces, la lectura que yo le doy es que tú tienes a un PRI. Bueno, empezamos primero con Porfirio Díaz. Tuvimos a Porfirio Díaz, que era darle cosas a un grupo muy pequeño de población, aunque todo lo demás estuviera paupérrimo. Eso obviamente explotó en forma de la revolución. Y cuando explota en forma de la revolución tenemos al PRI. Pero tenemos al PRI cardenista, que era un PRI hijo de la revolución que traía mucho el rollo de colectivizar. De hecho, digo, tú sabes mucho más de eso que yo. A Cárdenas se le ataca mucho por eso, que no había ciudadanos, sino más bien colectivos y demás, ¿no? Y luego el PRI sufre una descomposición en la que se hace neoliberal y terminó siendo el PRI que vendía las instituciones que construyó el cardenismo. Entonces, yo no sé si el PRI que empezó a ser de izquierda, continuara siendo de izquierda desde de la Madrid hasta Peña Nieto. Entonces, yo veo en Morena que lo que hicieron fue tratar de rescatar un poco el cardenismo. Pues incluso López Obrador lo dice, vamos a rescatar las ideas de Cárdenas, del desarrollo estabilizador y demás, y pues va un poco por ahí. En el caso del resto de América Latina, yo intuyo que es un poco eso, que es las grandes masas que se pauperizaron en el giro neoliberal que hubo desde hace 30 años, que se revelaron que se han revelado en las urnas. Por ese motivo, pues obviamente los grupos de poder, pues han tenido que ir tomando otros escaños, que son los medios de comunicación, que son los organismos internacionales, lo que llaman el lawfare, ¿no? Que se pueden hacer incluso golpes de Estado ya sin siquiera invadir países. Entonces, pues las trincheras se salieron un poco de lo político electoralmente hablando y se fueron a otras áreas que también son políticas, pero que nosotros que somos electores no las tenemos tan registradas como políticas, como son, insisto, medios de comunicación, organismos internacionales y demás. Y se convirtió en una guerra de narrativa. Claro, ¿no? Y ahorita que estás mencionando esta cuestión de los medios de comunicación y la guerra de narrativas, digo, a mí me surgen como varios puntos, ¿no? Porque la realidad es que, y creo que eso en algún momento lo hemos platicado, la cuestión que atraviesa hoy en día las redes sociales, ¿no? Internet, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera, que tiende mucho a través de los algoritmos a personalizar la experiencia del individuo y la narrativa que se construye el individuo de los problemas sociales, y eso lo acabamos de ver ahorita en las últimas elecciones, y pongo las últimas elecciones mexicanas porque creo yo que es el ejemplo perfecto del daño que puede hacer el no aprender a gestionar de manera correcta y educar a tu algoritmo. Porque la realidad es que un grupo de la población estaba viviendo una campaña completamente distinta a lo que se estaba planteando en el escenario nacional. Y yo le atribuyo esa experiencia a una falta de educación de algoritmo en donde pareciera desde sus dispositivos que iban muy bien en una campaña.
¿no? Es decir, hablo concretamente del bloque de la supuesta oposición en México conformada por PAN, PRI, PRD, en donde ellos genuinamente creían que les estaba yendo de poca madre porque decían, pues es que ve las interacciones y ve los reporteros y ve la prensa y ve los diarios y entonces llega el día de las elecciones, llega el día de la votación, los aplastan 2-1 y todos todavía se encuentran como medio desubicados de, pues, ¿qué pasó? Cuando creo yo que justo en esta guerra de narrativas, y viene la frase de los bots no votan, lo que estamos viviendo es que se están configurando redes de narrativas muy aisladas entre sí que impiden realmente que cualquiera de los dos lados sea capaz de interactuar con la realidad en concreto. Y eso lo que genera, creo yo, es una mayor polarización, una mayor desconexión de la realidad y con esa desconexión de la realidad, una falta de propuestas concretas, ¿no? Porque entonces, y ahí es en donde viene justo mi pregunta con respecto de los populismos, o sea, y es algo que he estado reflexionando recientemente, ¿qué tanto es realmente que los políticos actuales o que se estén gestando movimientos populistas? ¿Y qué tanto es que realmente estén viviendo en una burbuja tan pequeña y tan céntrica y tan cámara de eco que genuinamente creen que esas son las soluciones que deberían de plantear? No lo había pensado. Mira, a mí me parece que, tienes por un lado que efectivamente nosotros estamos viviendo en una época en la que vivimos encerrados en una cámara de eco. A mí me pasa mucho, yo soy un tipo abiertamente de izquierda. Y si tú ves mi algoritmo, después de 20 minutos terminas diciendo, la gente que vota por la derecha es idiota. O sea, no entiendo por qué la gente vota por la derecha. Y a mí yo apostaría un cuyo a que a ti te sucede justo al revés. O sea, tú ves todas las cosas en las que la caga la izquierda y dices, o sea, yo no entiendo cómo la gente está tan ciega que vota por la izquierda, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en donde ahí es en donde nace esa situación de la gente que votó por la izquierda son todos imbéciles. O como dijo Aguilar Camín, son ciudadanos de baja intensidad. No mames, güey. Sí, o sea, no estás entendiendo nada. El problema es que tú estás en una cámara de eco y lo que es más grave, que las otras personas también estamos en nuestra cámara de eco individual y no nos estamos hablando entre nosotros. Eso es un problema, güey. Y es un problema que ya lo llevamos nosotros incluso a nuestras relaciones sociales. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba en la prepa, yo tenía un amigo que trabajaba para el PRI y yo le ayudé a pegar propaganda del PRI. ¿Sí? Ahora ya vivimos en el mundo de, no dice lo que a mí me gusta, lo elimino. O sea, ya ni siquiera tienes que tener una conversación incómoda con tu amigo, nada más está al alcance de un botón borrarlo. Eso es un problema y es un problema que nos va a causar muchos problemas en un futuro. Sobre la siguiente parte de tu pregunta, que es, ¿qué tiene que ver esto con los populistas? El problema que tiene la política electoral que vivimos el día de hoy es que cualquier ciudadano, se va a ver súper horrible lo que voy a decir, pero los que inventaron la democracia y se inventaron el rollo de ser ciudadanos, tenían muy claro que no cualquier persona podía ser ciudadano. Tenías que tener cierta preparación, cierto nivel económico que te permitiera estudiar, no podías ser un esclavo y tenías que estar interesado en las cosas que ocurrían en tu sociedad. El problema que nosotros tenemos es que a la hora de masificar el asunto de la ciudadanía, pues el día de hoy, la señora de las tortillas, que no sabe nada de aeropuertos, puede ir a un plebiscito y votar si quiere un aeropuerto, lo mismo que un controlador de tráfico aéreo. Entonces, a mí me parece que eso no necesariamente es tan insano, pero sí abre problemas. Entonces, cuando tú tienes un sistema político construido así, que ganas con los votos de las señoras de las tortillas, más que con los votos de los controladores de tráfico aéreo, porque hay más señoras de las tortillas que controladores de tráfico aéreo, pues obviamente tienes que hacer campañas políticas y propuestas políticas y plataformas políticas
que les gusten a las señoras de las tortillas y no a los controladores de tráfico aéreo. Y tenemos políticas públicas que a lo mejor no son las mejores en el mundo de lo técnico, pero sí en el mundo de lo discursivo, sí en el mundo de lo políticamente correcto y sí en el mundo de lo que le gusta al pueblo. Pero eso viene de que ciudadano es cualquiera. ¿Y tú crees, o sea, en esta cuestión de quienes pensaron en la democracia representativa, pensaban que precisamente que iba a haber ciertos candados a las personas que puedan acceder a la ciudadanía y que además tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, eso viene desde los griegos, ¿no? O sea, desde los griegos no cualquiera era considerado ciudadano y tenías que pasar por ciertas cosas para ser considerado ciudadano. Yo no quise echarle la culpa a los griegos, güey. No, esa es la realidad, Sí. O sea, y se dice, no pasa nada, todo es culpa de los griegos. Pues son los papás de todo, tampoco mamen. Entonces, digo, la realidad, y justo partiendo de esta cuestión, me lleva a hacer una pregunta interesante con el caso sui generis de Argentina. Y digo que es un caso muy sui generis porque la realidad es que la opción política que votaron los argentinos, de entrada es primera a nivel historia mundial, nunca han votado jamás ningún país en el mundo por un presidente que se autodenomine libertario. Habremos ver qué tan libertario realmente termina siendo. Pero pongo esta pregunta partiendo de esta explicación que acabas de dar con respecto del caso argentino, porque entonces, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina tenemos un outsider de la política en Javier Milei que llega, promete por una parte libertad económica, promete por otra parte libertad supuestamente social, basándose en, justo en esta cuestión de los colectivismos que mencionabas, porque son más asociados hacia la izquierda, decir que la izquierda argentina había tratado de imponerse a partir de los colectivismos y entonces restringir las libertades sociales de la ciudadanía. Y entonces lo que tenemos en Argentina, y por eso digo es un caso muy sui generis, es una opción de libertaria, si lo quieren ver así, que se opone tanto a la derecha pop como a la izquierda pop. Y entonces, ¿por qué los argentinos votan esta opción? O sea, ¿por qué votan por una opción que en papel pareciera que ni beneficia a las señoras de las tortillas ni a los controladores de tráfico aéreo? Mira, yo he pensado mucho al respecto de esto y a mí me parece que tiene que ver con la guerra que ellos tienen con respecto a el tamaño del Estado. O sea, si tú me lo preguntas, yo soy muy pro Estado. O sea, a mí me parece muy sano que haya un Estado grande y si tiene sobrepeso, ni modo. El problema es que si tú tienes un país empobrecido, que tiene muchos problemas para poder salir del agujero en el que se metió, vamos a decirlo con todas sus letras, por los malos manejos que tuvieron desde los kirchneristas o desde antes. Y tú le echas la culpa de eso al sobrepeso que tiene el Estado y está esa narrativa, pues obviamente la lógica va a ser, vamos a hacer una guerra contra ese sobrepeso que tiene el Estado y pues entonces ahí tienes a un tipo con peluca gritando pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, todos los ministerios. Pero ojo, a mí me parece que es una trampa ese discursito antiestado, porque sí, o sea, eliminamos el Ministerio de las Mujeres y eliminamos el Ministerio de Educación y no sé qué cuántos más ministerios, pero el que se queda es el Ministerio de Seguridad y el de Guerra. O sea, tampoco son suicidas. Entonces, vamos a eliminar esos, pero vamos a abultar entonces a los de seguridad. Entonces, en realidad, ¿qué tanto adelgazaste realmente al Estado? Si estás por un lado quitando esos ministerios y por el otro lado estás abultando el de seguridad y el de guerra. Y lo tienes incluso con el primer paro que le quisieron hacer a Milei, que fue, la gente dijo, no, pues vamos a hacer paro para rescatar todos esos ministerios que están quitando. Y Milei dijo, va, les aviento a la policía ya abultada. Entonces, en realidad, yo sí haría esa pregunta, yo no sé. En realidad, ¿qué tanto se está adelgazando al Estado o qué tanto en realidad estamos reorganizando el Estado e incluso fortaleciéndolo bajo la lógica de reorganizarlo, pero vendiendo la narrativa de lo estamos adelgazando? Claro.
Y digo, también creo yo eso responde a otra pregunta, que es esta cuestión de en dónde se plantean los objetivos políticos entonces, ¿no? Porque algo que pasó, por ejemplo, en Argentina, es que por un lado se plantea como un objetivo reducir el déficit del Estado, es decir, reducir la cantidad de dinero que el Estado gasta, y entonces se justifican todos estos cortes a distintos organismos y se justifican cortes a programas sociales, se justifican cortes a becas, que creo yo, ¿no? Yo la verdad sí soy muy pro de empezar a fiscalizar el dinero que estamos dando en muchos sectores, o sea, yo lo veo también aquí en México, hay cada investigación en centros de estudios que dices, no mames que te están pagando 20,000 pesos al mes por hacer esto, no seas cabrón, ¿no? Y creo que en Argentina también pasó, ¿no? Hubo un momento en el que salieron todas las investigaciones que luego tenían ahí, que era sobre si la orientación sexual de Batman o cosas así. Y entonces, justo se plantea esta parte de decir, a ver, proponemos como un objetivo de gobierno déficit fiscal cero. Es decir, que el gobierno no va a gastar más de lo que gana. Órale, va. Pero luego viene la contraposición y por eso digo que en papel realmente no beneficia ni a las señoras de las tortillas ni a los controladores de tráfico aéreo. ¿Cuál es el beneficio final para el ciudadano? Ok, sí, tu gobierno es el que está endeudado, no el ciudadano. Entonces, ¿cuál es la solución que tú planteas para tu deuda? Pues mínimo sería no generar más impuestos. La realidad es que creo que hasta este momento no han quitado impuestos en Argentina o no los han reducido de una manera tal que realmente los ciudadanos ven ese recorte presupuestal o esa reducción del Estado, que para mí una reducción del Estado tendría que ser una reducción de impuestos. O sea, si vas a reducir el Estado, entonces vas a reducir operativamente cuánta lana te entra, papi. Pues lo que te digo, están abultando otros ministerios. Claro. Y entonces justo viene esta cuestión de decir, a ver, la popularidad de Milei no baja. Y eso para mí también dice algo de la comunidad argentina. ¿Qué hay ahí o cuál crees tú que sea ese factor que lleva a que la popularidad de Milei no solamente no baje, sino que hasta cierto punto empiece a aumentar también en función de cumplir sí ciertas promesas de campaña, pero que a pesar de que sus promesas de campaña están siendo cumplidas, no son promesas que se materializan en un bienestar para la sociedad argentina, al menos en el corto o mediano plazo? Es que es muy humano, o sea, ¿alguna vez tuviste una novia que metió la pata en algo y negó hasta la muerte, que ella sabía que estaba equivocada, pero negó hasta la muerte que ella estaba equivocada? O sea, si yo voy y voto por López Obrador, yo voté por López Obrador, y yo veo que López Obrador, mete la pata en algo, lo primero que yo voy a hacer, precisamente porque soy humano, es tratar de justificar ese error. Porque pues, si yo voté por él y yo le puse mi confianza y de pronto no fue la mejor decisión, pues entonces implicaría admitir que yo estoy equivocado. A nadie le gusta admitir que está equivocado. O sea, la verdad de las cosas es que como yo soy humano, y soy soberbio también, como todos los humanos, López Obrador podrá meter la pata en todo. Yo lo voy a defender hasta la muerte. Me parece que lo mismo aplica con Milei. O sea, la persona que fue a votar por Milei, obviamente va a defender hasta la muerte que su voto fue correcto. A eso agrégale otra cosa, que es que si Milei no resuelve en realidad los problemas, siempre está la retórica de decir, al menos está tratando. O sea, y lo digo porque a mí me pasa mucho cuando me preguntan de López Obrador. Oye, ¿por qué? Pero no ha bajado en realidad la violencia. Yo lo primero que contesto es, está tratando. Le dejaron un cagadero de país, está tratando. O sea, y no es porque yo soy un fanático, lo que sucede es que así funciona la psicología humana. Entonces, si tú le preguntaras a una persona del Pópulo que fue y votó por Milei y le preguntan, oye, no te han bajado impuestos, es como cuando nosotros nos preguntan, oye, la gasolina de 10 pesos, no, pues está tratando, hay que darle tiempo y demás. Entonces, yo creo que obedece un poco a eso. Si tú fuiste y le pusiste toda la confianza a Milei, es un poco difícil que a un año, 2 años después digas, no, la neta metí la pata. O sea, eso no pasa. Ok. Y entonces eso nos lleva al otro caso sui generis de las elecciones latinas, que es el caso mexicano. Y digo que también es un caso sui generis porque creo yo que en América Latina en los últimos 30 años, salvo Venezuela, porque no mamen,
no se había visto una victoria tan avasalladora como la que presentó Claudia Sheinbaum. 31 de 32 estados le dieron el voto a Claudia Sheinbaum. Ganó con 60% de la voto. Es decir, ni juntándose los otros ni juntándose los otros dos candidatos, ni los votos nulos, ni madres, volteabas esa elección. Estaba viendo yo los datos estadísticos del voto por Sheinbaum. Todos los estratos sociales votaron por Claudia. Estudiantes, profesionistas, emprendedores, personas sin trabajo, personas con trabajo, asalariados, gobierno, jóvenes adultos. Decías, cabrón, para que una persona gane con un 60% de votos, tuvo que haber votado jóvenes, adultos y adultos mayores, personas con trabajo, personas sin trabajo. Todo el mundo votó mayoritariamente por ella. Solamente hubo un sector de la población que votó mayoritariamente por Xóchitl Gálvez, y además ni siquiera votó así 3-1, fue una cuestión de creo que 47-42, que fue el sector de los empresarios. Ahí entonces la pregunta que me lleva es, ¿tú a qué crees que se debe esa votación? O sea, ¿tú crees que responde a que realmente la gente está comprometida con un proyecto? ¿Son distintas narrativas las que están configurándose? ¿Cuál es la cuestión que hace que tanta gente decida darle un voto a un proyecto en específico? Es la narrativa, o sea, tienes por un lado que la 4T se vende como un proyecto de rescate nacional. Y a mí me parece que las masas adoptaron muy bien ese principio de Rousseau de en un momento de crisis, olvídate de las democracias y olvídate de las instituciones. Lo que se necesita es un buen dictador. En el entendido de que Rousseau hablaba de un buen dictador, que es un dictador que puede resolver y una vez pasada la crisis devolver el poder a sus cauces normales. A mí me parece que López Obrador fue como muy hábil a la hora de ir planteando, pues yo quiero hacer las transformaciones, pero el Congreso no me deja. Yo quiero hacer las transformaciones, pero los poderes fácticos no me dejan. Entonces, si queremos que ahora sí venga la salvación de México, tienen que romper todos esos candados. Y la gente se desbocó porque López Obrador es un genio en explicar de forma muy didáctica la narrativa de la crisis de México y la salvación de México. Yo no voy a discutir si es correcta o no es correcta. Sencillamente es la narrativa que se vendió y que la gente compró. Yo mismo voté por partidos de coalición precisamente para facilitar que tuvieran mayoría en el Congreso. Me parece que es un discurso que permeó. Y me parece que por otro lado tienes el discurso de Xóchitl Gálvez, que le habló más a los empresarios, que le habló más a las clases medias, que en realidad no se sienten clases medias. Y en ese sentido, pues, le hablaron a un público muy chiquito. Claro, pero además, ni siquiera las clases medias votaron por Xóchitl. No, este discurso que traía la oposición de no, las clases medias nos van a salvar y van a mayoritear. Y tú ves los votos y dices, 47% de las clases medias votaron a Claudia. Otro gran porcentaje a Maines, y tampoco ganó Xóchitl clases medias, ¿no? Entonces, justo en esta cuestión de las narrativas que mencionas, ¿no? Yo lo que veo que sí pasó en Argentina con Milei y que no pasó en México con Xóchitl Gálvez, es que, por un lado, está esta cuestión del voto mayoritario. Es decir, ¿cuál es el gran bloque poblacional al cual vas a atender? Por un lado, la gente dice, es que los pobres votan izquierda. Ahorita podríamos hablar de eso porque la realidad es que no. Si los pobres votaran izquierda, Milei no gana. Así de fácil. O sea, así de sencillo. Si los pobres votaran izquierda, no gana Milei, no gana Lula, no gana Trump. Porque además, para los que se les olvida, cuando Trump ganó sus elecciones en el 16, el bloque que le dio la victoria a Trump fueron el bloque de lo que le llaman el cinturón de acero norteamericano, que fue justo la población blanca olvidada. Es decir, aquellos hombres que sí son blancos, pero que no están en una posición económica muy favorable, y que es todo este bloque así de escuela media superior para abajo, ¿no? Es decir, personas en pobreza. Entonces, la realidad de que pobres votan izquierda, empresarios votan derecha, es una sobresimplificación que creo yo que atacó la campaña de Xóchitl. Decir, bueno, pues los que me van a apoyar entonces son los empresarios. Pues tampoco.
pues también votaron a esto. Y lo otro también, o sea, la narrativa de la campaña de Xóchitl Gálvez, la verdad de las cosas es que nunca fue coherente. Si tú vieras una fotografía de Claudia Sheinbaum con su traje ese moradito que usó el día que ganó, y ves a Xóchitl Gálvez, y yo te dijera así sin que las conocieras, dime cuál es la candidata de derecha y cuál es la candidata de izquierda, tú no creerías que Xóchitl Gálvez es la candidata de derecha. O sea, trataron de hacer una mala copia de lo que ellos creen que quiere el votante de izquierda para jalar voto de izquierda, y terminaron con una campaña que no le hizo sentido a la gente de izquierda, porque la gente de izquierda dijo, o sea, ¿por qué voy a votar por Xóchitl Gálvez, que me ofrece lo mismo que Claudia Sheinbaum? Pero pues Claudia Sheinbaum es de la fuerza política que trae ese programa de gobierno, ¿no? Y tienes, o sea, yo me pongo del lado de un panista viendo a Xóchitl Gálvez diciendo, ¿tengo que votar por eso? O sea, ¿tengo que votar por una mala copia de lo que nosotros creemos que es la izquierda para ganar? O sea, y una persona que promete en el Zócalo programas sociales cuando nosotros en realidad creemos en fiscalizar todo lo que eroga el gobierno, ponerle orden, volvemos al orden, ponerle orden, haciendo pactos de sangre. O sea, yo la verdad de las cosas es que creo que la gente de derecha tuvo que aguantarse muchos ascos para votar por Xóchitl Gálvez. No era el producto que quería la derecha. No, la realidad es que ni siquiera votaron por ella. O sea, lo que también vi en los preps cuando se salieron es que Xóchitl Gálvez sacó menos votos que Anaya del PAN. O sea, votaron menos panistas por Gálvez que por Anaya. Y de por sí los panistas no querían a Anaya. O sea, entonces lo que estamos viendo en México, y un poco también pasando a la siguiente parte de la conversación, que es, si ya nos dimos cuenta que esta dicotomía de pobres izquierda, ricos derecha no es operativa porque ni explica lo que pasó en Argentina, ni explica lo que pasó en México, ni explica lo que pasa en muchos países. Lo hablamos ahorita en Europa. Si realmente fuera esa la dicotomía de que pobres votan izquierda, pues no existiría la izquierda en Europa, no sean pendejos. O sea, la mayoría de los países europeos están en un nivel socioeconómico bastante elevado y aún así la mayoría antes votaba por izquierda. No votaron por derecha porque fueran pobres ahora. Votaron por otras razones que acabas de mencionar tú. Lo mismo en América Latina, no es esa dicotomía. Entonces, ¿qué es, de acuerdo con tu análisis, lo que hace que alguien vote o prefiera votar por izquierda o que alguien prefiera votar por derecha? Tiene que ver con a qué grupo, tiene que ver con qué grupo sientes que tú estás metido. Esto lo trabajaba mucho Talcott Parsons. Cuando yo empecé la escuela de antropología, uno de mis primeros trabajos fueron los skinheads, porque a mí sí me llamaba la atención. Yo creía lo mismo que tú, izquierda, pobres. Entonces, a mí me hacía mucho ruido. ¿Por qué un chaval de Ecatepec? Para quien no conozca, Ecatepec es un lugar más o menos pauperizado de las afueras de la Ciudad de México, porque un chaval de Ecatepec sería skinhead. Y la respuesta es esa, que tiene que ver con que si tú eres nacionalista, por ejemplo, ¿sí? Entonces tú sientes como un ataque que venga un chino a sostener a su familia china, consumir recursos mexicanos para su familia china, y ahí se justifica entonces odiar a los chinos e incluso atacar a los chinos, ¿no? Entonces tiene que ver con qué grupo es al que pertenece tu corazoncito. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos grupos, me refiero a los skinheads, si tu corazoncito obedece más a nacionalismos que a conciencia de clase, por ejemplo, que ahora está tan de moda, entonces, pues obviamente vas a optar por proyectos nacionalistas. Si las derechas son nacionalistas, ahí vas a tener, por ejemplo, un caso de un chaval de Ecatepec que va a votar por Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ¿sí? Que fue más o menos lo que sucedió en la Alemania de los 40. O sea, es ese mismo cuento. Tú tienes a una población pauperizada que se siente muy alemana. ¿Por qué? Porque tú tienes tratados internacionales que están pisando a Alemania y pues les llegas por el lado del nacionalismo, ¿no? Entonces, tienes a poblaciones pauperizadas
votando por, no sé si lo puedo decir, nacionalsocialistas, ¿sí? Y tienes incluso que esos grupos entonces que sienten como ataque a otros grupos, justifican entonces que se pasen de lanza con ellos. Así es como explicas a una sociedad alemana que volteó hacia otro lado mientras los hornos ardían. Claro. Y en ese caso, eso también nos lleva un poco a lo que está pasando actualmente y la tendencia global que estamos viendo. Porque la tendencia global, de acuerdo con algunos datos que estaba revisando de Estados Unidos, nos indican que los jóvenes, hombres mayoritariamente, están dando un giro hacia la derecha, hacia valores más conservadores, mientras que las mujeres de distintas edades están dando un giro más hacia la izquierda, ¿no? Basándonos un poco en lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, la pregunta sería, ¿por qué a los jóvenes les interesaría más tener una sociedad ordenada y por qué a las mujeres les interesaría colectivizarse? Ahí te va, ¿por qué? O sea, lo que sucede es que si tú haces políticas públicas basadas en género, o sea, ya no estás poniendo al centro la clase social como lo haría un marxista. Ya no estás poniendo al centro el nacionalismo como lo haría un joven alemán de los 40 o como un skinhead de Catepec. Ahora lo que está al centro de la política es el género, ¿sí? El sexo, pero pues vamos a usar su palabrita, el género. Entonces, en ese sentido, pues tú tienes proyectos políticos que ponen al centro al género y promueven políticas que benefician más a un género que a otro, pues obviamente no se necesita ser un genio para saber que a los que les toca ser los explotadores o los amos en esta dicotomía, pues obviamente van a votar por proyectos políticos que los apuntalen como amos. Y a los que les tocó ser esclavos, pues obviamente no van a votar por esos proyectos políticos, del mismo modo que no puedes esperar que un negro sienta simpatía por un KKK. Entonces, en ese sentido, pues si tú tienes proyectos de izquierda que traen la beta del género ahí metido como parte central de su política, pues entonces tú tienes que la población se va a segmentar así. Un género va a votar por una fuerza política y otro género por otra fuerza política. Pero a mí me parece que es consecuencia de que las distintas fuerzas políticas pusieron al centro el género y por tanto, pues la población obviamente se va a disgregar en función de género de un lado o de otro lado, del mismo modo que en los 40 fue el nacionalismo y que del mismo modo que anteriormente fue si eras un burgués o eras un proletario. Claro. Y ahí, o sea, la pregunta que también que es consecuente a lo que acabas de platicar, esta cuestión que planteabas tú en un inicio de que la izquierda abrogaba o abogaba más bien por libertad social con control económico, mientras la derecha era libertad económica con control social, ¿no creerías tú entonces que la inclusión de este tipo de políticas de género da un giro en esos engranes? Es decir, que Claro. ahora la izquierda que está configurándose a partir de esta narrativa de género está dando un giro en el término del control social, es decir, tenemos problemas en el ámbito social que entonces me llevan a generar políticas de control social, las políticas de género que regulan familia, que regulan relaciones interpersonales, que regulan todos esos ámbitos de la esfera privada y que entonces la propuesta o las propuestas que nos vienen ahora de varios países, no solamente de España, van justo en esa línea de adicional al control económico que ya teníamos, es decir, a los impuestos y a los impuestos escalonados, vamos a meter estas políticas de control social y que por contraparte entonces, que eso también ayudaría a explicar un poco lo que pasó en Argentina, las nuevas propuestas de derecha son, pues ya teníamos libertad económica y ahora nos toca a nosotros para diferenciarnos es darle el giro a la tuerca a la libertad social. Y entonces lo que tendríamos ahora, o el escenario político que se estaría configurando a futuro, serían estas propuestas que vamos a llamarle ahora izquierda progresista, que es esta izquierda progre de control económico y control social, versus una derecha alternativa, que es la derecha mileyana, ¿no? La derecha libertaria, que es libertad económica más libertad social. Y viva la libertad, carajo, ¿no? Y entonces
¿Tú compartes este diagnóstico? ¿Tú ves alguna diferencia? ¿Tú cómo crees que se están configurando estos engranes a partir de la inclusión de este eje de género que en la discusión del siglo pasado estaba en... O sea, ni siquiera se planteaba, pues? A mí me parece que... Voy a decir algo muy funable, ¿eh? Ay, tú sabes si lo quieres editar. A mí me parece que la izquierda woke, la izquierda pop, no es izquierda y aventurándome más, es fascismo. Explico por qué. ¿Sí? Tú tienes a la izquierda, la hija de la Revolución Francesa, que análisis más, análisis menos, tiene varias patitas. Que primero es cientifista, es globalista y es homogenizante. Son esas tres patitas. Es cientifista porque pues viene del el mundo de la ilustración. Es globalista porque fueron los primeros que dijeron todos somos ciudadanos. Y después fue proletarios del mundo, únanse. ¿Sí? Y es homogenizante precisamente por eso, ¿no? Todos somos ciudadanos, vamos a hacer grandes revoluciones. Cuando empezó el mundo posmoderno después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda cambió un poco, la izquierda masificada cambió un poquito su narrativa. Y ahorita lo que tenemos popularmente por izquierda es justo lo contrario. No son cientifistas esos güeyes. Si tú le preguntas a un izquierdista pop, o sea, al güey que te encontrarías en cualquier lado en la facultad de filosofía, él te diría, no, las ciencias duras son puro conocimiento occidental, güey, colonial y demás. Son anticiencia esos güeyes, ¿sí? Además, no son globalistas, son globalifóbicos esos güeyes. O sea, si tú te eres blanco, o sea, si tú eres blanco y tú dices, no, pues vamos a traer que el Fondo Monetario Internacional y demás nos ayude a organizar, esos güeyes te van a crucificar. Y si tú eres blanco y te atreves a traer rastas, es apropiación cultural. Entonces, no son homogenizantes tampoco, ellos son identitarios. Entonces, esos güeyes, precisamente como son la antítesis de la izquierda, o sea, esos güeyes no son izquierda, Gustavo Bueno los llama izquierda indefinida, tienen esas dos vetas que es control social, porque somos colectivo, nos organizamos como colectivo e imponemos lo que dice nuestro colectivo, y además control económico. Todo en la figura del Estado. Yo le pregunto a la gente, ¿quién era el que decía nada fuera del Estado y nada contra del Estado? Benito Mussolini. Esa madre, a mí me parece que es un fascismo disfrazado de colorcitos, porque es el regreso a eso. Todo con el Estado, nada contra el Estado, ni control social, ni libertad social, ni control económico. Es la misma madre que Benito Mussolini. Ok, y frente a eso, entonces, ¿qué terminan siendo estas nuevas configuraciones de derecha? Porque si la contrarrespuesta de las nuevas derechas o de las derechas alternativas que están surgiendo es, pues vamos a dar un vuelco a la libertad, hacia la libertad individual, porque además son individualistas, es ningún colectivo sobre el individuo debe de primar en sociedad, entonces vuelcan hacia la libertad individual y vuelcan hacia la libertad económica. ¿Qué terminarían siendo ellos entonces? Pues es lo que es lo que ellos plantean como ser libertarios. Yo lo veo en símil un poco con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que eran la gente en los libros de historia te van a decir que la Segunda Guerra Mundial fue Hitler y demás. No, o sea, mamadas. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue el choque entre tres formas de hacer economía, que era el fascismo, que era el capitalismo y que era el comunismo. Fue el encontronazo entre esos tres y uno se murió en la Segunda Guerra Mundial y el otro se murió en la Guerra Fría. Luego resucitó de entre los muertos deslactosado. Entonces, lo que a mí me parece que existe hoy es la resurrección de entre los muertos del fascismo, en el disfrazado de izquierda, disfrazado discursivamente de izquierda, pero es nada contra el Estado, nada fuera del Estado, que es eso, y tienes por otro lado el capitalismo, que es vamos a abogar por el individuo, pero por la libertad financiera fuera del Estado, vamos a adelgazar al Estado. Y tienes también esos sui generis de no vamos a cuidar nada.
Pero a mí me parece que esos que dicen no vamos a cuidar nada, estoy hablando de los libertarios, en realidad también es puro discurso, porque vamos a adelgazar al Estado, pero abultamos al Estado en las labores de seguridad, porque sí, o sea, somos muy anti-Estado, pero hay que cuidar la propiedad privada y la libertad de empresas y esa madre. Entonces, así en resumen son dos. Es el capitalismo clásico que continúa y tienes por otro lado una corriente fascista disfrazada de izquierda y de colorcitos que es todo con el Estado. Y tienes por otro lado a una izquierda clásica que fue usurpada, que no sabe ni por dónde le pasó el tren y que no tiene manera de organizarse, ni de decir nada, ni de proponer nada. Y yo me encuentro en esa izquierda. Yo soy un tipo de izquierda, yo soy un tipo marxista duro. Y pues en realidad, la neta es que discursivamente estamos rebasados. Porque pues yo soy de izquierda y cuando voy a conferencias y a pláticas de izquierda, pues tengo que hablar con identitarios globalifóbicos que le hacen culto a la Pachamama, güey, y que me van a funar, güey. Entonces, pues a mí me parece que el mundo discursivamente está entre esos dos. Fascismo disfrazado de izquierda, capitalismo. Ok. Y en ese caso, lo que necesitaríamos, digo ya un poco en términos de conclusiones, para ir concluyendo también, o sea, ¿tú qué crees que necesitaríamos? O sea, ¿tú crees que necesitaríamos que que volviera a acomodar la izquierda, que la izquierda clásica regresara y dijera, a ver, esto no es izquierda, vamos a separarnos de estos güeyes, de los maps y de toda esta banda de colores, vamos a restablecer algunos valores de izquierda clásica, vamos a regresar o a reconfigurar el poder en estos tres ejes y vamos a hacer lo que ya hicimos el siglo pasado, que es, estos cabrones que son los locos, vamos a aplacarlos porque no les sirven a nadie más que a ellos, y entonces vamos a regresar a la reconfiguración original, que era izquierda clásica versus derecha clásica. ¿Y por qué crees tú, también segunda pregunta de conclusiones, o sea, por qué crees tú, por ejemplo, que la derecha clásica, que está resurgiendo ahora en forma de libertarismo, sí pasó o sí está pasando un poquito a este tren que vino de la izquierda woke y ahora le está haciendo frente y la izquierda clásica no? O sea, ¿por qué la izquierda clásica sí fue como desarticulada y fue reemplazada por este nuevo monolito, mientras que la derecha clásica no solamente se mantuvo hasta cierto punto, sino que ahora está encontrando un segundo respiro? Es porque la derecha no se hizo posmoderna. O sea, tú tienes a una izquierda marxista material clásica, ¿sí? Y viene el tema del giro lingüístico que fue con lo que empezamos, y todo se volvió narrativa y perdieron entonces el tema de la política de amo y esclavo ya no era nada más burgués y proletario, sino eran negros y blancos y mujeres y hombres y demás. Perdieron a su sujeto revolucionario. Entonces, como perdieron a su sujeto revolucionario, lo que pasó es que se atomizaron. Y el problema de atomizarte es que no puedes articular nada. O sea, ¿cómo la izquierda se va a atomizar si tú tienes por un lado a unos güeyes luchando por los derechos de los perros, por otro lado tienes a otros güeyes luchando por los derechos de los homosexuales, y tienes por otro lado a unos güeyes luchando por los derechos de los intolerantes a la lactosa? Y además tienes a otros güeyes que no se sienten representados por eso, porque ellos además están discapacitados y son amarillos y viven en el sur global y son intolerantes a la lactosa, pero además le tienen miedo a la oscuridad. O sea, eso es lo que pasa mucho. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, grandes proyectos colectivistas como el feminismo, siempre surgen voces de tu feminismo blanco no me representa. Voy a hacer un feminismo negro que además no sea capacitista y que además sea atravesada por 3 o 4 opresiones que no me voy a inventar en este momento. Eso es lo que pasó. Ahora, la solución no la pensé yo, la pensó Gramsci. Gramsci, él era una persona que se preguntaba mucho lo que nos hemos preguntado a lo largo de toda esta sesión, que es ¿por qué unos grupos les gustan unos modelos políticos y a otros grupos otros? Y él llegó a la conclusión de que el santo grial eran los intelectuales orgánicos. El intelectual orgánico, lo explico rápidamente, es un intelectual que además de ser intelectual es un militante. Por ejemplo,
tú estás luchando por los derechos de los hombres, ¿sí? Pero además estás generando teoría. Eso te hace un intelectual orgánico. Eso es lo que no tiene la izquierda. La izquierda se quedó sin intelectuales orgánicos, se llenó de niñatos que repiten memes, güey, ¿sí? Y el día de hoy abundan quinceañeras repitiendo repitiendo frases feministas que leyeron en memes, pero que no leyeron en ningún libro feminista. Tienes a nadie así, rescatando los valores de la izquierda clásica, porque inmediatamente los funan y le tienen miedo a la funa, y tienes por otro lado a la derecha que ya le perdió el miedo a la funa, que en realidad nunca le tuvo miedo, ellos ya sabían que estaban funados, que le perdió ya el miedo a la funa más recientemente y que pues ya nos llevan un trecho en producción de conocimiento, en convencer a la gente, en masificar el conocimiento que han generado. Y madres, güey, o sea, los últimos izquierdistas clásicos que tuvimos, los tuvimos en los 40, güey. Verga, güey, hace 80 años. Entonces, si la izquierda clásica quiere volver a ponerse en pie, pues es en principio eso, generar, generar intelectuales orgánicos, pero mierda, güey, para generar intelectuales orgánicos te tienes que sentar a estudiar. Y el día de hoy en el mundo del meme, en donde en realidad las inmensas mayorías están buscando la aprobación rápido y repetir la frase que ya es viral, no abunda la gente que en realidad quiera hacerse intelectual orgánico. Es un problema. Y en ese sentido, o sea, ¿tú crees que lo que convendría ahorita para confrontar esta nueva brecha o este resurgimiento de fascismo es que resurja una izquierda clásica? ¿O crees que primero tiene que ganar? O sea, ¿tú crees que entonces ahorita la esperanza del mundo cabría en que primero la derecha clásica se imponga sobre este fascismo y después se den las condiciones para un resurgimiento de izquierda? ¿O se necesita una izquierda para poder ganarle esta nueva brecha de fascismo? Voy a decir otra vez otra cosa bien funable. Este Marx, él era amante del capitalismo. A Marx le mamaba el capitalismo, le gustaba mucho, porque sus ideas de él eran más bien postcapitalistas. ¿Qué va a pasar cuando el capitalismo que yo estoy viendo que está surgiendo valga madre? En este sentido, o sea, a mí me parece que, o sea, que la izquierda clásica en realidad está agonizando. No me parece realista pensar que a 10 años vamos a regresar como izquierda clásica. Entonces, en ese sentido, pues es la derecha clásica la que tiene que pegarle duro a estos woke que se disfrazan de izquierda. Por otro lado, fíjate que a mí me pasa una cosa bien curiosa. Yo soy un tipo de izquierda que habla cosas de izquierda y la mayoría de la gente que me sigue es de hecho de derecha. Entonces, también un poco soñando un poco, podemos más o menos ir viendo en qué cosas estamos de acuerdo. De ahí, pues ir más o menos puliéndonos el camino los dos. Y de ahí, pues después ver cómo nos repartimos el mundo, la academia y demás. Yo me lo imagino un poco como el jueguito ese de los Juegos del Hambre. Güey. Hacemos alianza por mientras, güey, porque nos va a llevar la verga, güey, si dejamos a los Wows ganar. Y de ahí, pues ya nos matamos entre nosotros después. ¿Sí? Claro, claro. O sea, un poco así, una lógica como de los Juegos del Hambre, güey. Sí, sí, sí. Pues bueno, mi estimado Héctor, el tiempo vuela, ¿no? Ya llevamos aquí 1 hora y cachito platicando. ¿Y algo con lo que te gustaría concluir? ¿Algún mensaje que quieras dar? Pues mira, a mí me parece que el mensaje que yo quiero dar es diferente ser de izquierda que ser woke. La izquierda woke en realidad no es izquierda porque son globalifóbicos, son identitarios y son anticientíficos. La izquierda no es eso. Tenemos que rescatar a la izquierda clásica, hija de la Revolución Francesa. Nos surge incluso para tener derechas más inteligentes y también para poder proponer otras cosas que están fuera de la derecha, porque al final el pleito es ese. Nosotros estamos peleando cuánta libertad y estamos peleando también cuánta seguridad. Somos polos, güey. Nos hacen falta las dos cosas para podernos pelear y ponernos de acuerdo. Los wokes están completamente fuera de esa discusión.
no son izquierda, y si entran los wokes, perdemos todos. Perdemos derecha y perdemos izquierda. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Los Cuyos, mi estimado Héctor, de verdad, gracias, un honor tenerte por acá. Y pues muchas gracias también a toda la gente que nos estuvo escuchando a lo largo de esta transmisión, Salud. de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si quieren una parte 2, déjenlo en los comentarios y ya veremos cómo le hacemos. Y pues nada, mi gente, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima edición de la Biblioteca de Alejandría. Hasta Chao. luego.